Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Vive tu Diseño aquí en Avance Radio. Saben, hemos avanzado mucho en el estudio de la Biblia. Recuerden, este es el mes de septiembre y hacemos énfasis especial en el estudio de la Biblia. Pero cuénteme, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido con la lectura? ¿Cómo le ha ido con la memorización? Y también, ¿cómo le ha ido con aquellos retos que encontramos en nuestras redes sociales? Saben, para hoy tenemos un episodio titulado La Biblia, vívala. Vívala. Vamos a hacer un pequeño repaso, a ver cómo estamos. Recuerden que nuestra temporada en general se llama La Biblia, ámela, ámela. Pero venimos dividiendo este concepto y aprendimos acerca de la Biblia, léala, la Biblia, memorícela, y hoy vamos a aprender acerca de la Biblia, vívala. Si usted notó, estos conceptos van ligados. Es importante leer para luego memorizar, y cuando hemos leído y memorizado, entonces ahora sí, vamos a poner en práctica, así como el versículo que les compartí la semana pasada en Josué 1:8, donde se nos dice que tenemos que leer, meditar de día, de noche, tenemos que hablar, repetir y guardar para luego poner en práctica. Entonces yo espero que usted esté uniendo todos estos conceptos para sacar mucho provecho y bendición de este estudio tan lindo de la Biblia. Entonces, sin más, vamos a quedar con el episodio para hoy. Recuerden, la Biblia, vívala. Queremos hacer una pausa en el podcast de hoy para recordarles del reto 119. Síganos en nuestras páginas de Vive tu Diseño en Instagram y en Facebook, y ahí en las historias usted va a encontrar cada día que compartimos una porción del Salmo 119 para poder leer, meditar, compartir. Suba sus versículos, etiquétenos para saber cómo estamos todas cumpliendo este reto. La idea es que de aquí a fin de mes podamos todas leer el Salmo 119. Esperamos que esto sea para usted una gran bendición. Hola, mi nombre es Nairobi López y soy de la Iglesia Bíblica Bautista en Villas de las Acacias, Panamá. Tuve la bendición de conocer la iglesia cuando tenía tan solo 9 años. Recuerdo que alguien pasó por mi casa y me invitó. Y esos fueron los mejores años de mi vida, porque desde pequeña tuve la bendición de ir a escuelas bíblicas de vacaciones, a clubes de niños, tuve la oportunidad de participar en la escuela dominical, en coros de jóvenes, y de verdad todo eso bendijo mi vida. Con el pasar de los años me di cuenta que la iglesia era un lugar muy importante para mí, pero por la razón incorrecta, porque la iglesia era como una especie de club social. Allí iba, pasaba tiempo con mis amigos, pero realmente no estaba cumpliendo el propósito que Dios tenía para mi vida dentro de la iglesia. Y recuerdo que cuando tenía 18 años tomé la decisión de comenzar a tomar en serio este libro. Comencé a leer mi Biblia, pero me di cuenta que estaba leyéndola, pero tal vez no la estaba aplicando a mi vida. Y entonces, aunque fue difícil al principio, traté de ser intencional en aplicar cada cosa que la palabra de Dios aquí decía. Y no les puedo explicar con palabra la bendición tan grande que eso ha sido para mi vida a lo largo de los años. Me he dado cuenta que muchas veces nosotras no estamos experimentando la vida victoriosa que Dios tiene para nosotras, porque no estamos aplicando su palabra en nuestra vida, no estamos tomándola en serio. Y fue por eso que este año Dios puso en mi corazón una inquietud de poder hacer algo para que muchas mujeres pudieran tomarse en serio este libro también y aplicarlo a su vida. Y recuerdo que el 1 de enero, en la madrugada, fue cuando comenzó toda esta idea. Dios me dio la bendición de poder escribir estos devocionales para nuestro ministerio de Vive tu Diseño. Y durante todos estos meses ha sido una aventura preciosa. El deseo de mi corazón y el deseo del corazón de todas las que trabajamos en este ministerio es que usted pueda abrir la palabra de Dios, dejar que ella la impresione y que usted pueda aplicarla en su vida.
porque solo así va a poder disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Si usted aún no es parte de esta aventura, yo le animo para que usted pueda unirse a nosotras todos los días en esos devocionales y usted pueda ver cómo Dios va a bendecir su vida grandemente. Bueno, doy muchas gracias a Dios por Nairobi, por su testimonio. Ella es una joven excepcional. Yo sé que ama la Biblia y aún más que la vive. Y ella se ha preocupado por todas nosotras. Es la que nos mantiene cerca de la palabra de Dios con los devocionales diarios, que aunque son un suplemento a nuestro tiempo íntimo con Dios, nacen de un corazón rendido que quiere servirnos y de verdad que yo la quiero y estoy agradecida con Dios por ella, por traerla a mi vida personalmente y a este ministerio. Bueno, hoy avanzamos en nuestro amor por la Biblia. Ya vimos que hay que leerla, también hay que memorizarla, pero hoy tocamos el punto más importante. Hay que vivirla. Hay personas mucho más inteligentes que nosotros que han estudiado la Biblia, que analizan, que argumentan sobre ella, pero no les interesa aplicarla a sus vidas. Y así se quedan siendo las mismas personas que solo adquirieron conocimiento. Tenemos el ejemplo de un hombre que fue encomendado a conocer la Biblia y ponerla por obra. Y vamos a conocerlo. Vamos al libro de Josué. Y vamos a leer del 1 al 9. Y dice así. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sí, estamos hablando de Josué. Josué fue un gran hombre que cumplió una labor muy importante en el pueblo de Israel. Él se encargó de conquistar la tierra prometida y repartirla a las tribus de Israel. Este trabajo fue inmenso, extenuante, pero sobre todo Josué lo recibió con un gran peso, el peso de ser el sucesor de Moisés. Y es que cuando hay un buen líder y por alguna razón hay un cambio en el liderazgo, esa nueva persona puede sentirse abrumada ante la responsabilidad de llegar a los estándares del anterior. Imagínese si el líder anterior fue Moisés, que fue el instrumento para hacer de los milagros más impresionantes que registra la Biblia. Y no solo eso, fue el único con el que Dios habló cara a cara. Dios mismo dijo de él: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Se imagina estar en ese homenaje que Dios mismo está dándole a Moisés? Y después de escuchar todos estos elogios, Dios se vuelve y dice: bueno, y ahora aquí está Josué, su nuevo líder. Si yo fuera Josué en ese momento me quedo paralizada de temor, de sentirme insuficiente y empezaría a buscar alrededor a ver si hay alguien más capacitado para el puesto. Entonces, no debemos extrañarnos que el libro de Josué empiece diciendo o implicando que Josué tenía temor. Una reacción completamente lógica, entendible, muy humana. Sin embargo, Dios lo anima.
Le dice que se esfuerce, que no tenga miedo, porque a través de él se van a realizar grandes cosas. Pero el reto más grande para él lo vemos en el versículo 7, primeramente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Dios le dijo, solo hay una cosa en la que se debe esforzar y esa es cuidar de hacer lo que la ley de Dios dice. Era hacer lo que la palabra de Dios le indicaba. No podía seguir su propio camino, debía reconocer la senda que Dios trazaba en su palabra y quedarse caminando en ella sin salirse ni un poquito. Y luego Dios le da una instrucción que es un versículo que llevamos en el corazón muchos de nosotros desde niños. Se lo enseñamos a ellos y tal vez si usted se lo sabe puede decirlo conmigo, el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo es la respuesta a la orden anterior, la de solamente esforzarse por hacer lo que decía la ley de Dios. Y aquí vemos el cómo. Este libro, la ley, el libro de Dios, no podía apartarse de él nunca. Debía estar siempre en su boca. Pero pensemos, ¿cómo podría hacer esto Josué? Bueno, haciendo lo que vimos en estas 2 semanas pasadas, leyendo, memorizando lo que Dios dice. Tenía que meditar en él de día y de noche. En sus pensamientos debía estar la palabra de Dios continuamente. Es por eso que él necesitaba tenerlos frescos en su memoria, porque no iba a poder sentarse continuamente con los rollos que eran inmensos a leer y leer todo el día y toda la noche, sino que su cabeza debía estar tan saturada de la palabra de Dios que siempre, a lo largo del día, de sus faenas diarias, en medio de sus responsabilidades, de su tiempo de ocio, cuando compartía con su familia, todo estaba lleno de pensamientos de la palabra de Dios. Es la única manera de tenerla presente todo el día. Esto iba a dar como resultado que él guardara e hiciera lo que en ella estaba escrito. Si sus pensamientos estaban saturados de la palabra de Dios siempre, si él alimentaba esos pensamientos leyendo, memorizando, meditando, ¿cómo cree que serían sus acciones? Obviamente influenciadas por la palabra de Dios que saturaba su mente. Entonces, vivirla viene a ser el resultado de una decisión intencional de darle prioridad, de llenar su mente, de aceptarla y de querer obedecerla. Y esto trae a su vez una bendición. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es que esta promesa no es algo arbitrario o de suerte, no es como que la Biblia es un amuleto para traer el bien, sino que si nos decidimos a obedecer la voz de Dios, caminar en sus sendas sin apartarnos ni un poquito, es lógico que nuestro camino será próspero. Esto no significa que no tendremos problemas, eso sí, van a venir, pero sí que nos evitaremos las consecuencias que trae el pecado y las malas decisiones. Y bueno, Josué lo logró. No solo cumplió con su deber de repartir la tierra, sino que también logró levantar una familia que siguiera en pos del Señor en su generación. Y lo podemos constatar en otro versículo que es famoso, su declaración de fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué podemos aprender de este ejemplo? Mucho. Josué era una persona común, igual que nosotras, con sus luchas, sus temores, sus inseguridades. Fue una persona que se determinó a conocer la palabra de Dios, la guardó en su corazón y la puso en práctica durante su vida. ¿Fue un hombre perfecto? Por supuesto que no. Falló, pecó, igual que todos. Incluso vemos algunos de esos fallos en la Biblia. Pero aún así tuvo éxito en poner en práctica la palabra de Dios y Dios lo recompensó. El Salmo 119, que es el texto que estamos usando como reto de este mes. Tenemos muchas bendiciones para el que guarda la palabra de Dios. El versículo 1 dice que son bienaventurados. Esta es una bendición especial. Ser feliz, dichoso, afortunado el que anda en la ley de Jehová. En 5 ocasiones al menos nos dice que ella es capaz de librarnos de pecar. El versículo 24 dice que la palabra de Dios es nuestra consejera y nuestra delicia. El 28 dice que es una cura contra la ansiedad, ahora que está de moda ese tema.
En varios versículos dice que ella nos vivifica, o sea, nos da nueva vida, nos renueva. El 45 dice que en ella podemos caminar en libertad, libertad para seguir al Señor y apartarnos de lo malo. El 50 nos recuerda que es nuestro consuelo en la aflicción. El 61 dice que aunque esté rodeado de gente impía, su ley sigue firme en nuestro corazón. El 66 y 97 dice que nos llena de sabiduría. El 105 dice que es nuestra guía. El 114 es nuestro refugio. El 121 nos enseña a hacer lo que es justo. El 165 dice que tienen mucha paz los que aman la ley de Dios. En varios versículos dice que nuestra boca se llena de alabanza al considerar la palabra de Dios. Todas estas bendiciones y más, porque no dije todos los versículos, reciben los que leen, meditan, memorizan y sobre todo viven lo que dice la Biblia. Pero, ¿cómo podemos hacer para ponerla en práctica? Tal vez ya tomamos la decisión de leerla a diario y es posible que algunas han aceptado el reto de memorizarla también. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, vivirla. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, fácilmente. En sus tiempos de lectura y meditación, memorización, va a entender verdades bíblicas que pueden ser muy prácticas. Algo que Dios le revele especialmente. Señálelo y practíquelo. Tal vez en una sentada no va a comprender todos los misterios de la Biblia. Eso no va a pasar. Pero no importa. Lo importante es que lo que aprenda lo ponga en práctica. Aprendió una sola cosa. Digamos que hay que decir la verdad. Bueno, practíquelo en sus relaciones, con su familia, con sus hijos, en su trabajo, con sus amigas. Practícalo siempre hasta que sea un hábito en su vida. No se sienta mal si no descubre cosas todos los días, pero hágalo si descubre algo cada día y no lo pone en práctica. Así se va desarrollando la vida cristiana. Tal vez le sea de ayuda tener un cuaderno a mano cuando está teniendo su tiempo a solas con Dios y apuntar ahí esas verdades que quiere practicar para no olvidarlas. ¿Cómo vivirla a diario? Bueno, igual que todas las cosas importantes, la respuesta está aquí mismo en la Biblia y en este Salmo 119 que ha sido este reto. En el versículo 112 dice así: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Qué encontramos en este pasaje? Una resolución, una decisión que tomamos por adelantado. Vamos a inclinar nuestro corazón a cumplir la ley de Dios. Eso lo decidimos ya, sin esperar a ver qué me encuentro en la Biblia o si mis circunstancias mejoran o si se me libera un poco el horario. Decidimos tomar nuestro corazón, que sí, es engañoso, es malvado, de lo peor que hay en este mundo, según Jeremías, y lo inclinamos a cumplir la Biblia. Esto no es una decisión voluntaria o espontánea de nuestro corazón, sino que nosotros con nuestra voluntad firme lo inclinamos. Es algo intencional y además permanente, porque el versículo dice de continuo hasta el fin. ¿Hasta cuál fin? Pues hasta el fin de nuestras vidas, hasta que respiremos nuestro último aliento. Debemos estar dispuestas a obedecerla y a cumplirla. ¿Está lista para tomar esta decisión? Yo entiendo que asusta, algo tan permanente. Tal vez se pregunte, ¿y si no lo logro? ¿Y si fallo? Bueno, y no es por desanimarla, pero eso es algo que puede pasar. Y lo más seguro es que pasará. Pero aún así, determínese. Si cae, vuelva a levantarse y renueve su decisión. Que la Biblia misma la vivifique si eso pasa. Entonces la Biblia, léala. La Biblia, memorícela. La Biblia, vívala. La Biblia, ámela. En 1 de Juan 5:3 encontramos estas palabras. Dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto quiere decir que no son difíciles de obedecer, los mandamientos del Señor. Recuerden, amar la Biblia es leerla, memorizarla, pero vivirla como hemos aprendido hoy. Cuando Jesús dio su famoso discurso del buen samaritano, ustedes recordarán la última frase que el Señor utilizó. El Señor Jesús dijo: ve tú y haz lo mismo. Pon en práctica lo que acabas de escuchar.
Entonces yo espero que estos estudios sean de mucho provecho y bendición y que nos pongamos a pensar en el valor del libro que tenemos en nuestras manos. Si lo amamos, lo leeremos, lo vamos a memorizar y lo vamos a poner en práctica, lo vamos a vivir. Espero que hayan disfrutado de esta serie y también les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes, en Avance Radio, en Apple Podcast, en YouTube y también por Spotify. Muchas gracias por estar con nosotras y las esperamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.